Según estadísticas, las personas que han operado de bypass cardiovascular, que es una operación bastante traumática, a estas personas después de la operación se les dice que es imprescindible que cambien su estilo de vida, porque si no, o se mueren o tienen que hacerse otro bypass. Y sorprendentemente, solo el 9% de esas personas logran cambiar su estilo de vida. Hay otro 91% que yo no creo que sean suicidas, sino que definitivamente no pueden. Y esto se ve también, por ejemplo, en iniciativas de cambio en las empresas. El 70% de las iniciativas de cambio en las empresas fallan por el rechazo de las personas en la organización al cambio. Entonces, ¿qué es lo bueno de esas estadísticas que en realidad no son tan buenas? Lo bueno es que nos dicen que no es un problema solamente mío, que no soy yo el perezoso, el que no me gusta hacer cambios, sino que es algo en el ser humano que no nos deja hacer cambio. ¿Y qué es ese algo? Pues nuestro cerebro. Nuestro cerebro es uno de los órganos más importantes. Si bien el cerebro, imagínense que es solo el 2% de nuestro peso, es decir, si llegaras a pesar 100 kilos, tu cerebro pesa solo 2 kilos, pero se gasta entre el 20 y el 30% de las calorías, es decir, es un órgano sumamente caro para el cuerpo. Entonces, desde ahí les voy a contar que el cerebro tiene 3 sistemas. Uno, el ahorro de energía, por esto de que es muy caro, ¿cierto? 2, la detección de errores. Para mantenernos vivos, el cerebro tiene un sistema que está siempre pendiente de los errores que hayan en el entorno. Y otro que se llama amenaza versus recompensa. Entonces el cerebro siempre nos va a enseñar a alejarnos de las cosas que son amenazantes y acercarnos a las cosas que nos hacen bien y nos da recompensas. Ahí es donde aparece la dopamina. Entonces, ¿por qué se pasó todo esto en el cerebro? Viene muy de antes de la evolución. Nosotros venimos evolucionando desde organismos unicelulares. Desde organismos unicelulares pasamos a los reptiles, ¿cierto? Que fueron como los primeros animales que salieron del agua y caminaron, sí, que tienen un cerebro muy chiquitico, y que es lo que nos asocian con el cerebro reptiliano, que es nuestro primer cerebro y es el que se encarga efectivamente de la supervivencia, de que comamos y de que nos mantengamos vivos y que la especie perdure, ¿cierto? Después fuimos evolucionando a los mamíferos, y los mamíferos ya tienen comportamientos en comunidad, ¿cierto? Tienen hábitos, son un poquito más evolucionados, ¿cierto? Entonces ese es nuestro cerebro, que se llama el sistema límbico y que está muy relacionado con las emociones y con los hábitos, los rituales. Por ejemplo, lavarnos los dientes, que ya es una cosa que hacemos inconscientemente. ¿A cuánto no nos ha pasado que salimos de la casa y decimos, yo me lavé los dientes o no? Y efectivamente uno se los lavó. Pero ya es un hábito tan marcado en el cerebro que lo hacemos automáticamente, ¿cierto? ¿Y eso por qué pasa? Para ahorrar energía, ¿cierto? Y después ya nuestra evolución, el cerebro que nos diferencia de todo el resto de los animales, se llama la corteza frontal, y es esta parte más de acá del cerebro, y es la que nos ayuda a obtener nueva información y hacer cambios y hacer toma de decisiones. Y obviamente es la que más energía gasta. Por lo tanto, ese primer sistema lo que hace es siempre tratar de utilizar los primeros cerebros para no tener que utilizar el nuevo, y por eso no le gustan los cambios, no le gusta tener que tomar nuevas decisiones, adquirir nueva información, porque tiene que crear todas estas rutas de los hábitos. Entonces cada vez que estamos un poco cansados nos cuesta enfocarnos, porque cuando no hay tanta energía, pues no se la mandamos a la corteza prefrontal. Entonces ese es el primer sistema, que ya ese nos juega en contra cuando queremos hacer cambio, pero nos juega a favor cuando logramos ya establecer un hábito, sabemos que va a permanecer para siempre, ¿cierto? Después, ¿cuál es el otro sistema que les dije? El de detección de errores. Entonces imagínense que estamos en un safari en África y vamos caminando con todo el grupo y de repente se mueve un arbusto por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro está siempre pendiente de qué cambios ocurren en el entorno. Entonces, cuando ocurren esos cambios, él activa un sistema de alerta que hace que toda la energía se concentre en nuestro cerebro reptiliano, el que es muy rápido, el que es instintivo, el que se puede defender, el que puede correr, y entonces le llega menos energía a la capa prefrontal, que es la que nos ayuda cuando queremos hacer cambio. Y muchas veces pasa que el cerebro interpreta esos cambios que nosotros queremos hacer con cambios en el entorno que no le
que no le favorecen. Y es ahí donde aparece el tercer sistema que les dije, el de amenaza y recompensa. Siempre que nuestro cerebro vea una amenaza, va a activar ese sistema del miedo y nos va a hacer más difícil tomar decisiones, porque está toda la energía concentrada en la supervivencia. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, si tenemos una presentación frente a mucha gente y es nuestra primera vez, entonces empieza el miedo, que si lo voy a hacer bien, que si lo voy a hacer mal, y entonces cada vez perdemos más energía en el lóbulo prefrontal. Pero cuando empezamos la presentación y nos empieza a ir bien, toda esa recompensa que el cerebro nos da dopamina y empiezan los cambios a hacer efecto. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Comprender cómo funciona el cerebro nos va a ayudar a aceptar cuando cometamos un error o cuando nos caigamos en alguno de los cambios que estamos haciendo, en los hábitos que estamos queriendo establecer, ¿cierto? O cuando volvamos a antiguos hábitos. Lo que hay que estar alerta es por qué no estoy teniendo la energía suficiente para que mi lóbulo frontal me ayude a tomar decisiones. Y aprovechemos ese sistema de recompensa y podamos cada vez hacer cambios más grandes y saltos más altos en nuestra evolución. Entonces, un abrazo para todos.